celebración para la televisión. 72 años han transcurrido desde la primera transmisión aquí en República Dominicana. Señores, estoy en compañía de uno, tengo que decirlo, de mis favoritos, visitantes asiduos a este espacio, el doctor Franklin Peña, cirujano plástico, parte de esta familia, doctor. Buenas tardes, un placer estar aquí Bienvenido una contigo, vez más. Jenny. Hoy vamos a hablar de cirugía de senos o mamoplastia. Exactamente. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes y los resultados reales? Y comencemos de una vez, doctor. ¿Cuáles son los tipos de implantes mamarios que hay disponibles en la actualidad? Hay dos tipos, uno que es redondo, de acuerdo a su forma, y otro en forma de gota, cuando se quiere un resultado más natural, más leve. Ok, yo prefiero el segundo. Sí. Definitivamente, pero hay mujeres que piden tener unos senos muy grandes. Claro, no solo grandes, sino la forma. En Latinoamérica lo que preferimos es que el escote sea visible. Como hay más exposición por el calor, normalmente la vestimenta, trajes de baño, preferimos, y las pacientes caída. también, que el escote sea visible, como tú lo tienes. Ajá, Está muy pero bonito. doctor, antes a esa mujer le encantaba tener esas dos piedras así. Pero no que sea exageradamente grande. De acuerdo a la contextura de cada paciente, se elige una talla que vaya con ella. Eso sí Esa era es mi importante. próxima pregunta. ¿Cómo escoger el tamaño, la talla de los senos? ¿Cómo? ¿Qué se toma en consideración para hacer esa selección? Fíjate que la paciente puede decidir y tiene mucho peso lo que la paciente quiere. Y el cirujano le ayuda a elegir con un criterio médico y estético adecuado. Porque depende de la estatura de la paciente, Claro. del ancho de su tórax, cuánto pesa y qué cantidad de seno tiene antes de la cirugía. Usted sabe que yo conversaba eso ahorita con Verónica. Verónica, yo conversaba con Verónica de que ella y yo probablemente tenemos los senos del mismo tamaño, pero en ella se ven más pequeños porque ella es más alta que yo. Exactamente. Y eso depende mucho también del tamaño de la El estructura tronco, el torso, torácica, exacto. exacto, del torso y exacto, del largo del torso incluso. Exacto. Y yo, la verdad es una recomendación muy particular que le hago a las mujeres a la hora de seleccionar el tamaño de sus implantes mamarios, toman en consideración eso. Claro. El tamaño de su torso, qué tan largo es su torso y su estatura. Si vienes a la consulta y me dices, yo quiero las mamas del mismo tamaño de las de Jenny, pero es que si tienes más altura o menos, o eres más exacto. gordita o más delgada, eso influye. Y ahí la paciente puede decidir, dentro del criterio médico, un máximo y un mínimo, y ella puede elegir qué talla finalmente quiere. ¿Qué tiempo necesito de reposo luego de la cirugía plástica o de la colocación de los implantes mamarios? 3 semanas. Fíjate que después de cualquier cirugía plástica se recomiendan de 15 días a 3 semanas, pero realmente 3 semanas es como el tiempo máximo en el que la paciente se recupera. Después de ahí es muy difícil que surja alguna complicación, que se abra la herida, que tengas infecciones, de manera que digamos 3 semanas tranquila. Yo recuerdo, porque primero yo me hice una mamoplastia de aumento y me lo pusieron muy grandes, porque yo tenía por mi desconocimiento, falta de experiencia, duré 10 años incomodísima con ese tamaño de senos, me sentía muy incómoda. Luego lo cambié por unos más pequeños, sin embargo, recuerdo, si fuera por mí todavía más pequeños los tuviera, doctor. Lo que pasa es que ya eso implicaba que me recogieran la piel y que me Claro, hicieran más cicatrices, otro tipo de sí. cicatriz. ¿Qué pasa con eso? Si yo ahora los quiero más pequeños, ¿tendría que hacer eso? Surge eso porque imagínate, quedaría un poco flácida la piel, tiene una expansión con el tamaño que tiene, si se pone más pequeño queda flácido y a veces la cicatriz es mayor. Y hay que buscar un término medio entre reducir la cicatriz y que el tamaño no sea tan pequeño. ¿Esta cirugía afecta la lactancia materna en el futuro para No, aquellas para mujeres que nada. quieren ser madres? No, para nada. Cuando una mujer se pone implantes de mamas, el implante va debajo de la glándula, de manera que queda intacto no solamente la glándula, sino también los conductos galactóforos por donde sale la leche. ¿Se pueden realizar mamografías con un implante de senos? Debe realizarse después de que una mujer tiene 40 años o 35 si tiene algún familiar cercano, mamá, hermana, tía con cáncer de senos. A los 35 tiene que hacerse mamografía y si no, a los 40 aún tenga o no implantes. ¿Cuáles son las restricciones para actividades físicas luego de la cirugía? Ninguna, o sea, después que pasan 2 meses de una cirugía de aumento de senos, puedes hacer de todo, como que no pasó nada. Sin embargo, en las primeras 3 semanas, como te mencionaba, nada. Preferiblemente mantener los codos pegados al cuerpo para que por el movimiento no se vaya a lastimar la paciente o a durar más tiempo la hinchazón. En la cicatriz, ¿por dónde se puede realizar la incisión para
la colocación de implantes mamarios? ¿Cuáles son las opciones que existen? Fíjate que no hay una opción o varias opciones específicas para todo el mundo, sino que cada paciente tiene características diferentes. Ok. Si tienes las areolas muy chiquitas, el círculo que va alrededor del pezón, Sí, sí. no se puede poner por ahí porque sería muy visible y tiene que ponerse en el surco o por la axila. Sin embargo, si tienes la areola normal de 4 centímetros, un circulito aproximado a 4 centímetros, se puede hacer alrededor de la areola. ¿Y aquella que se ponía por el ombligo? ¿Qué pasa? También se También puede. todavía, Sí, pero también es se con puede. agua salina, con Son implantes de silicón, pero la cobertura es de silicón, pero el interior es de solución salina. solución salina. Sí, ¿y qué pasa? Que está en desuso, Eso sí le iba a está en preguntar, no lo desuso la escucho ya. aplicación de implantes de solución salina. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado Porque con fíjate eso? que con el tiempo la solución salina es agua, ¿verdad? Sí. Y entonces con el tiempo se evapora un poco, pierde algo de volumen cuando Ok. pasan los años. A veces haciendo ejercicio la mujer puede sentir como si tuviera líquido, como que tienes una bolsita llena de agua. Y la naturalidad que da el implante de silicón, de Es así. gel cohesivo de silicón, es más natural. De modo que es lo que se usa en más del 90% de los casos. De ahí que ya introducir un implante por el ombligo queda casi en desuso, porque de ese modo tiene que ser un rollito que se mete endoscópicamente hasta los senos y luego se llena de solución salina. La técnica es más compleja, la cirugía dura más tiempo y el resultado va a ser el mismo. Aquel término de encapsulamiento de una prótesis mamaria, ¿a qué se debe? Muy buena pregunta. Hay gente que se complica, o sea, se confunde más bien con esto. Todos los implantes se encapsulan. Cuando lo metemos en el cuerpo, el organismo hace una cápsula alrededor del implante, que es una capita muy fina para mantenerlo ahí, pero de lejitos. Porque el cuerpo trata de sacar el implante o trata de destruirlo y como no puede, lo engloba en una Se cápsula. acostumbra. Cuando esa cápsula se pone dura, se llama contractura capsular. Ahí es donde sí viene el problema. El implante o la mama se pone dura, puede darle dolor a la mujer y se queda muy firme el seno. Y esa contractura, no la cápsula es normal. La contractura que se pone dura, entonces se quita, se retira el implante y se recoloca otro. Y ya problema resuelto. No es algo que traiga secuelas o problemas, pero sí puede requerir una cirugía adicional. ¿Es el único riesgo que se corre en la colocación de implantes mamarios o hay otros posibles riesgos luego de esta cirugía plástica? No, claro, hay más, hay más. ¿Cómo cuáles? Fíjate que la cirugía de implantes mamarios es una de las que menos riesgo tiene, pero como cualquier procedimiento puede que haya un hematoma, si hace movimientos o ejercicios en los primeros días, puede Cuidado tener un postoperatorio. sangrado por dentro, pueden haber infecciones si no tienes los cuidados para lavarte las heridas o quien te ayude a curarte, puede incluso haber un acúmulo de secreción o de líquido que se llama seroma, cosas que son muy raras, o encapsulamiento, que es menos de 0.5%, que es muy raro. Pero son los riesgos básicos de cualquier cirugía, más lo del encapsulamiento. Actualmente los riesgos de una cirugía plástica están en 0.1% a nivel global, o sea que es mínimo, pero aún así hay que tener en cuenta todos los protocolos antes de la cirugía, durante la cirugía, y contamos con que el paciente también pondría su parte en la recuperación. ¿Qué tan importante es la selección de un cirujano plástico para realizarse este y otro tipo de cirugía? ¿Y cuáles son las medidas que se deben tomar? Determinante, o sea, elegir quién te va a operar es determinante en que te vaya bien. Entonces, en nuestro país tenemos la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que agrupa a todos los cirujanos plásticos certificados. Y también hay que verificar que el centro médico donde te vas a operar está acreditado y que cumple con todo. Y eso es muy fácil, cuando vas a un centro médico te das cuenta desde que entras, las asistentes del doctor, la secretaria, por ahí comienza, cómo es el contacto, incluso cuando te escriben por WhatsApp, si una paciente te llama y el médico no aparece, todos esos detalles son muy importantes tener en cuenta y sobre todo no tener una sola opinión. Siempre recomiendo que cuando te vas a operar de una cirugía plástica o de cualquiera, incluso si yo necesitara una cirugía, prefiero ir donde 2 o 3 doctores, voy donde 2 o 3 cirujanos plásticos si me quiero hacer un aumento de senos y cuando tenga 3 opiniones entonces decido por cuál. Aquellas mujeres que están interesadas en realizarse una cirugía plástica con el doctor Franklin Peña, ¿dónde pueden contactarlo?
muy fácil en nuestro Instagram como Dr. Franklin Peña, nos escriben un DM y ya fácilmente puede contactar con nuestro equipo. También en el website drfranklinpeña.com hay un formulario que se llena en 2 minutos y así puedes saber el presupuesto de la cirugía, cuánto te va a costar, qué tiempo necesitas de recuperación y todos los detalles. Muchas gracias, doctor. Un Encantado, placer, Jenny, como estar aquí. siempre, tenerlo Mucho con gusto. nosotros en su casa. Esta es su casa Gracias. de extremo a extremo. Ella tiene hoy como una vibra, una cosa. Picardía no, porque ella siempre es pícara. Pero ¿qué será lo que le pasa hoy a Verónica Batista, doctor? Esta Vamos a mujer ver, está hoy arrolladora. vamos a ver.